Bien, este es un pequeño vídeo extraído de una clase magistral impartida el pasado mes de octubre. Es simplemente la introducción de lo que son los nodos, pero os lo dejo ahí porque así contesto a muchas de las preguntas que me estáis haciendo. ¿Qué son los nodos? ¿Qué son simplemente? Bueno, pues son esto que vemos aquí. La clase completa está en escuela.casaña.com. Que lo disfrutéis. Un abrazo. El karma, al final, lo tendríamos que entender como esa cuestión que decíamos al principio: haz el bien, cosecha el bien; haz el mal, cosecha el mal. Pero entendiendo, en primer lugar, para uno mismo, porque los nodos lunares, aunque tienen una enorme importancia para las relaciones personales, de hecho, es fácil que nos relacionemos con personas que tienen cosas importantes de sus cartas en conjunción a sus nodos, a nuestros nodos, quiero decir, y viceversa. Pues aunque son importantes para eso, lo primero es trabajarlos en nosotros mismos, trabajar, como siempre, la carta astral, tienes que trabajarte a ti para luego poder relacionarte. Bueno, ¿qué son los nodos lunares? Aquí me vais a permitir también, como os decía, esto es una pequeña introducción al principio, porque hay gente que empieza o ha empezado hace muy poco con la astrología, o que no conoce su carta astral siquiera, y entonces que tienen que tener un poco el concepto de qué son. En breves palabras vamos a explicar qué son, en qué consisten y qué es lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente de los nodos lunares, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que los nodos lunares son esto, se representan con esta especie de asas: el nodo norte a la izquierda, el nodo sur a la derecha, lo que los hindúes y en astrología védica, que le prestan una atención importantísima, le prestan mucha más importancia que en la astrología occidental y en la astrología tropical que practicamos nosotros. Ellos trabajan la astrología védica o astrología sideral y le dan muchísima más importancia y le llaman Rahu al nodo norte y Ketu al nodo sur. Y de hecho ellos los tienen muy, muy en cuenta para las interpretaciones de las cartas y para los tránsitos y tal. Además, en India prácticamente no hay boda que no se realice mediante el levantamiento previo de la carta astral. No hay presidente, no hay ministro que tome una decisión importante que no levante primero la carta astral. Todavía allí está muy introducido en la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una carta astral. Una carta astral tiene los signos del zodiaco en un círculo, por fuera los planetas y además numeraciones aquí que son las casas, 12 casas. Y bueno, además de los planetas están los nodos. Normalmente se dibuja solo el nodo norte, el nodo sur siempre está en el punto opuesto y por eso ni siquiera hace falta dibujarlo. Pero cuando tienes práctica lo pillas, pero al principio siempre es aconsejable que estén los dos, porque normalmente te despistas y no te acuerdas que el nodo sur, por ejemplo, está en conjunción aquí a la luna y al medio cielo. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los programas normalmente dibujan solo el nodo norte, aunque casi todo se puede configurar ya hoy en día. Bueno, estos son los nodos, pero ¿qué son los nodos? Los nodos se dibujan así, aparecen así en una carta. Los nodos es esto: los nodos es el cruce de la órbita de la Luna con la órbita del Sol o con la órbita de la Tierra. Esto lo leeréis de las dos maneras. Veréis que los nodos son y os puede llevar a confusión. ¿Cómo que la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna? Claro, y la órbita del Sol. Claro, es tener en cuenta que la órbita del Sol es vista desde la Tierra, ¿no? Pero es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por eso lo podéis ver explicado de las dos maneras y las dos son correctas. La cuestión es que la órbita de la Luna tiene una inclinación respecto a esta órbita que nosotros vemos del Sol de unos 5 grados, como refleja aquí, y el punto por el que la órbita cruza hacia arriba es el nodo norte y el punto que cruza hacia abajo es el nodo sur. ¿Por qué son importantes? Es la otra pregunta. ¿Por qué, siendo puntos geométricos que no son cuerpos en el espacio, no son planetas, por qué tienen esa importancia? Porque puntos en el espacio, puntos geométricos, hay muchísimos. ¿Y cuáles son y por qué, ¿no? Bueno, pues los puntos más importantes geométricos que hay en el espacio son precisamente estos: el nodo norte y el nodo sur.
El motivo es porque vinculan y vehiculan la Tierra, la Luna y el Sol. Es decir, la Tierra es el lugar donde vivimos, donde recibimos los influjos terrestres, como decía Kepler a través del alma teluris que tiene la Tierra, mientras que el Sol y la Luna representan dos aspectos fundamentales de nosotros, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro, el día y la noche, el hombre y la mujer. Es un yin-yang que representa el consciente y el inconsciente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, son puntos absolutamente fundamentales y los nodos lunares sirven de alguna manera de puente o de vehículo articulador entre estas tres cosas tan importantes. De entrada, el Sol y la Luna, que son, normalmente les llamamos luminarias, y ese vínculo especial o esa conexión especial con la Tierra, es decir, con nosotros mismos. Cosas fundamentales a tener en cuenta con los eclipses, con los nodos, perdón. Antes los eclipses siempre están vinculados a los nodos, ahora veremos. Los ejes van por elementos, es decir, los nodos lunares, aquí dibujo una oposición, los ejes de los nodos solo pueden darse entre fuego y aire y entre tierra y agua, ¿vale? No pueden darse nunca entre fuego y tierra, fuego y agua, aire y tierra, aire y agua, no, nunca, nunca, nunca. Por lo tanto, ahí ya marca una diferencia importante entre dónde tenemos los nodos, si en un eje fuego-aire o en un eje tierra-agua. En un eje fuego-aire, que es más dinámico, es más móvil, es más etéreo, es más fogoso, es más intempestivo, o un tierra-agua que tiende más a construir, a hacer una especie de argamasa. Luego veremos ejemplos, luego veremos cómo interpretar cada uno de los ejes nodales y todo esto, pero ya es importante esta primera clasificación, tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos que tener en cuenta el cómo se mueven los nodos, el movimiento y el ciclo de los planetas y también de los nodos. Es una de las cuestiones fundamentales en todo, ¿no? Entonces, en este sentido, en todo lo que, siempre que hablamos de astrología, los nodos son absolutamente fundamentales. Y los ciclos, me refiero, los ciclos son absolutamente fundamentales. Y los ciclos tenemos que entender cuánto duran, a qué razón se mueven los planetas, etcétera. Pues con los nodos igual. A diferencia de los planetas, discurren en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, contrario a los planetas, como explico ahí. Los planetas van recorriendo los signos por orden zodiacal, de Aries a Tauro, a Géminis, a Cáncer, etcétera, mientras que los nodos van al revés. Ahora están en Aries Libra, pero luego pasarán a Piscis Virgo, luego a Acuario Leo, etcétera, etcétera. Es decir, van hacia atrás. ¿A razón de qué? De 1,5 grados por mes. Cada mes avanza 1,5 grados, pero lo importante es que recorren cada eje zodiacal en año y medio. Eso sí que es importante, que ahora, por ejemplo, han entrado en el eje Aries-Libra el pasado mes de julio y los nodos lunares van a estar ahí hasta enero del año 2025. Esto va a condicionar muy mucho a todas las personas nacidas en Aries-Libra o quienes tienen ascendente Libra, medio cielo, que en este eje, vamos, el ascendente en este eje, el medio cielo en este eje, la luna en este eje, o una serie de planetas, algún estelium en este eje, incluso el regente natal, por ejemplo, en este eje, ¿no? Pues a esas personas les va a afectar de una manera especial, además de a las generaciones que vamos a ver y el porqué, aunque lo tenéis en las notas, en los PDFs que os habéis descargado. Bien, que recorren año y medio un eje zodiacal es muy importante. Esta es una de las cosas fundamentales de los nodos. ¿Por qué? Pues porque a veces se habla de que, por ejemplo, el próximo día 14, que por eso quería hacerlo antes, este taller, esta clase, porque los nodos ya están plenamente activos. Los nodos entraron en Aries Libra el pasado mes de julio, como hemos dicho, pero ahora es con el Sol en Libra. Por primera vez el Sol está pasando por uno de esos dos signos donde están los nodos y además el día 14 se va a producir un eclipse de Sol en Libra. Por lo tanto, ya entran en juego
totalmente y a saco los nodos. ¿Qué ocurre? Que luego hay gente que dice, bueno, este eje es que me da exacto tal día y entonces, ¿qué me pasa ese día que está el eclipse? No, no. El eclipse, como veremos, el eclipse, y los eclipses siempre van relacionados estrechamente con los nodos, si no, no puede haber eclipses. Lo que pasa con los eclipses lo tenemos que tener en cuenta de qué hemos estado haciendo y qué estamos viviendo durante todo el tiempo que los ejes zodiacales están activados por los nodos.